Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia y entenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de Jesús. Discípulos, sin duda, cuando termines de ver este video, no serás el mismo. Amarás la palabra de Dios aún más. Por supuesto, esto solo sucederá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultades para entender la Biblia en este video, podrás comprenderla. Y después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado e iluminado por las Escrituras. Todo comenzó al principio. Antes del principio, solo había Dios. Él nunca ha dejado de existir. Él existe desde la eternidad. No tuvo origen. Él es el origen de todo. No fue creado. Él es el creador de todas las cosas. Él no comenzó a existir. Él es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios. Vivían, deleitándose en el jardín de Dios como mayordomos de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue arrojada a este abismo de depravación total. Porque todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por celos, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer asesino y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Sés. A través de él, comenzó a surgir un linaje santo que se volvió hacia Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la tierra se llenara de maldad y violencia. Entonces Dios decidió borrar al hombre que había creado de la faz de la tierra. Pero había un hombre justo, Noé. Por lo tanto, Dios derramó juicio a través del diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas en un arca que habían construido a través de los hijos de Noé. Dios reinició el origen de varios pueblos. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas. Cam se convirtió en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet se convirtió en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió a una familia para formar al pueblo que sería el instrumento para traer al Mesías prometido al mundo. Llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Abraham dejó su tierra y sus parientes y se convirtió en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios donde quiera que fuera. Continuó con Abraham y su sobrino Lot, quien se convirtió en el padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería el padre de una nación numerosa y todas las familias de la tierra serían bendecidas en él. Abraham esperó 11 años a que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces Sarai, su esposa, al no creer en la promesa de Dios, le dio a su sierva Agar a Abraham para que cohabitara con ella. Así nació Ismael, quien se convirtió en el padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, los enemigos históricos del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó que saliera de su tienda y contara las estrellas en el cielo. Entonces le dijo que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Pero Dios también reveló que sus descendientes serían esclavizados. Durante un periodo de 430 años, Dios cambió el nombre de Abraham, que significa gran padre, a Abraham, que significa padre de una multitud, cuando el hijo de la promesa aún no había nacido. Abraham tenía 100 años y su esposa Sara tenía 90. Cuando nació Isaac, Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada y tuvieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, y Jacob, quien recibió el nombre de Israel en su conversión, se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el segundo hijo menor, la familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas. Allí se establecieron en la tierra de Gosén, una región fértil. Estas 70 personas se multiplicaron asombrosamente.
Después de 400 años en Egipto, salieron bajo el liderazgo de Moisés con 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, aproximadamente 2 millones de personas. El viaje a través del desierto hacia la tierra prometida continuó. Lo que se suponía que tomaría 3 meses tomó 40 años. Debido a la incredulidad del pueblo y los 12 espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un informe pesimista e incitaron y se amotinaron contra Dios y Moisés. Enfrentados a los gigantes de esas tierras, se sintieron como langostas y disminuyeron el poder de Dios. Entonces Dios los castigó severamente, condenando a todo ese pueblo a perecer en el desierto, permitiendo solo a Josué y Caleb, los espías fieles, entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel vagó en círculos en el desierto durante 40 años. 1 año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el cementerio más grande del mundo, donde toda la generación que salió de Egipto pereció, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Después de 40 años de vagar, tenemos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Pero todavía había mucha tierra por conquistar. Josué, Moisés, siervo, introdujo al pueblo a la tierra prometida a través de un llamado de Dios y un extraordinario empoderamiento. Después de la muerte de Josué, comenzó una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamado el período de los jueces. Fue una época de gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante la época de los jueces, el pueblo hacía lo que le placía. Debido a la dureza de los corazones del pueblo de Israel, fueron oprimidos por muchos enemigos. En este tiempo, Dios levantó líderes de gran estatura como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de este largo periodo, llegó una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó durante 40 años. Comenzó bien y terminó mal. Abrió las cortinas de su reinado con humildad, pero más tarde sucumbió al orgullo, la crueldad y, finalmente, a la rebelión y la apostasía. Después de él, David reinó en su lugar también durante 40 años. Trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén, su reinado fue exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. Acumulando riqueza, conquistando tierras, derrotando ejércitos, caminando con Dios. Siendo un hombre según el corazón de Dios, a pesar de pecar gravemente contra Dios, su familia y su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su linaje vino el Mesías. Después de su muerte, su hijo Salomón reinó en su lugar durante 40 años. Le pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre renombrado en su tiempo, construyó el templo en Jerusalén y disfrutó de la paz en su reinado. Sin embargo, debido a sus muchas esposas, su corazón se corrompió. Solo en la vejez Salomón se volvió a Dios y se arrepintió de su pecado. Así tuvimos 120 años de reino unido. Saúl cayó en las trampas de la brujería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios concedió el deseo del pueblo de tener reyes. Pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esta elección imprudente. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a atender la súplica del pueblo de aliviar los impuestos gravosos. La pompa, el esplendor y el lujo del gobierno de Salomón fueron sostenidos por el trabajo de los trabajadores. Estrangulados por impuestos exorbitantes. Aprovecharon la transición del poder para exigir cambios. Como no tuvieron éxito, no pudieron alinearse con el nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam el fugitivo, formando el reino del norte con su capital convirtiéndose en Samaria. Así, con este mezclado racial, se formó un pueblo híbrido llamado samaritano en Israel, que se convirtió en un amargo enemigo del pueblo de Judá, el reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá. Tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Usías, Joás y Josías.
Cada vez que un rey piadoso ascendía al trono, la nación prosperaba y crecía económica, moral, social y espiritualmente. En el reino del sur. Para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, solo una dinastía gobernó para hablar al pueblo de Judá. Dios levantó a varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, sin prestar atención a la voz de Dios. Entonces, de la misma manera, Dios los disciplinó y envió al ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Después de 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y se llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad en una enorme desgracia. El pueblo estuvo en cautiverio durante 70 años, como profetizó Dios al profeta Jeremías. Durante el periodo de cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En este periodo, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Después del tiempo establecido por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra. Para entonces, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo regresó en 3 grupos bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como regresaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío comenzó a enfrentar problemas. Primero, los astutos samaritanos quisieron unirse a ellos en la obra para desestabilizarla. Dado que la propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. Entonces los samaritanos escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspirar contra el reino medo-persa. Ante esta nefasta persecución, la obra del templo se detuvo durante unos 20 años. Durante este periodo, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios y comenzó a centrarse en sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas a expensas de la casa de Dios, que estaba en ruinas. Durante este tiempo, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y regresó con entusiasmo para completar la reconstrucción del templo. Luego hubo un gran despertar espiritual, un reordenamiento en las familias y el sacerdocio y un regreso de todo corazón a Dios. Pasaron unos 100 años y surgió una nueva generación. Ahora el pueblo continuaba yendo al templo y ofreciendo sacrificios, pero ya no honraba a Dios. Ofrecían animales ciegos, enfermos y cojos a Dios como ofrendas quemadas, despreciando la mesa del Señor y considerándola contaminada. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia se vio profundamente afectada. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo ya no creía que Dios fuera capaz de juzgarlos. Así que se relajaron en devolver los diezmos. Aunque continuaba asistiendo al templo, estaba lejos de Dios en ese momento. Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, tenemos un largo periodo de 400 años llamado periodo interbíblico o periodo de silencio profético. En ese momento, se escribieron libros religiosos históricos no canónicos, los libros apócrifos. El Antiguo Testamento también fue traducido del hebreo al griego, dando origen a la famosa versión llamada Septuaginta. El imperio medo-persa cayó ante el imperio griego. Alejandro Magno, después de conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años. Llorando porque no tenía más tierras que conquistar, expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helénica y el idioma griego, tan útil más tarde para la rápida y sin fronteras diseminación del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales. Y es importante destacar el dominio de los Ptolomeos egipcios y los seleucidas sirios, que siempre estaban en conflicto.
Israel fue dominado a veces por uno, a veces por otro. En ese momento, Antíoco Epífanes indignó a los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo de Jerusalén, lo que era una abominación para ellos. Este hecho comenzó la guerra de los Macabeos, ganada por Judas Macabeo. Después de mucha sangre más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos llegaron a dominar Israel. Herodes el Grande reinó en su lugar. Herodes el Grande fue un gran administrador, expandió y embelleció el templo en Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo el camino para el comercio internacional y facilitando el viaje de los misioneros alrededor del mundo. Construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El miedo a perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamne, una mujer de nobleza, hizo matar a todos los nobles de su familia por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Arquelao, su único sobrino de 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Pero más tarde, al ver que se estaba ganando el favor del pueblo, lo hizo matar. Su temible suegra huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades. Antes de irse, sin embargo, hizo matar a su esposa Mariamne por temor a que ella conspirara contra él en su ausencia. Más tarde envió a 2 de sus hijos a Roma a estudiar. Su hermana Salomé enseñó que regresarían más preparados para tomar el trono. Herodes no dudó. Ordenó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo que su hermana Salomé jurara que mataría al menos a un noble de cada familia en Jerusalén porque quería lágrimas en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó cuando se enteró de los sabios que había nacido un niño en Judea para ser rey de Israel. Después de que Herodes el Grande muriera alrededor del año 4 a.C., su reino se dividió entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinó sobre Judea, Samaria y Edom. Fue un rey terrible. Los judíos, al final, le pidieron a los romanos que lo removieran de su cargo. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea. En ese momento, Pilato era el gobernador. Este estado catastrófico y situación política en la que el pueblo elegido de Dios se encontró bajo el poder odioso de los herodianos y a merced de la esclavitud bajo el dominio de los romanos, hizo que la esperanza política del Mesías se manifestara como nunca antes. Un clamor por la liberación y la redención de la esclavitud impía. Fue entonces, en este momento, que Jesús, en la plenitud de los tiempos cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén. En Judea, la palabra eterna se hizo carne y habitó entre los hombres. Hombres. Él vivió entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Se puso la piel humana, se puso las sandalias de la humildad, caminó por nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana se unieron a la contribución judía a la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma con la persecución de Herodes el Grande. José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte del malvado rey. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí, Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años, comenzó su ministerio habiendo sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a los que vino a salvar. Allí en el Jordán. Mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mucho agrado. En ese mismo momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, equipándolo con poder para comenzar su ministerio. Desde el Jordán, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, tiempo durante el cual fue tentado por el diablo. 3 veces el diablo atacó a Jesús para derribarlo. Pero el Hijo lo derrotó en el desierto, usando siempre la espada del Espíritu,
La palabra de Dios. El diablo derribó al primero en el paraíso, pero fue derrotado por el segundo Adán en el desierto. Desde el desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue a Galilea. Al llegar a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal, entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar, para sanar y para liberar. Jesús llamó a 12 hombres a quienes llamó apóstoles, invirtiendo la mayor parte de su tiempo en entrenarlos y discipularlos. Viajó por Galilea, Perea, Samaria y Judea. Predicó en ciudades, pueblos y campos, predicó en sinagogas y en el templo, predicó al aire libre en la playa y también en casas, predicó a multitudes y también a pequeños grupos. Jesús fue a todas partes, haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio oído a los sordos, limpió a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres, recibiendo el nombre de Emmanuel. Dios con nosotros. Él es Dios mismo, manifestado en la carne. Jesús vino con una misión definida para todos aquellos a quienes el Padre le dio. Nació para morir. Murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático cuando dijo que murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Según las Escrituras, su muerte no fue un accidente, ni su resurrección fue una sorpresa. El diablo usó varios dispositivos para mantenerlo alejado de la cruz. Pero Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia la corona en la cruz. Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre principados y poderes, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, Jesús completó la obra de redención. En la cruz, Él nos liberó. La muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender al cielo, instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre hasta que fueran investidos de poder.